Bienvenidos, estimados amigos. Aquí estamos en nuestro programa Realidades. Estamos por Salinas Televisión, estamos a través de FM Señales 88.9 y de Radio Mariña Online vía Internet. Y hoy tenemos el gusto de tener a quien ha sido durante muchos años panelista de distintos programas de nuestra radio. Y bueno, lo tenemos nuevamente al amigo Héctor Fontana, climatólogo, meteorólogo, y muchos logos. Aquí estamos con él. Un gustazo, Héctor, tenerte nuevamente con nosotros. Buenos días, un placer nuevamente estar en Radio Marindia. Durante muchos años, incluso en forma presencial, lo hacía. En este momento, yo vivo en Montevideo, el costo del transporte ya es altísimo. El otro día hablamos con Mario, desde que me mudé desde la ciudad de la costa a Montevideo, dupliqué prácticamente el sueldo por los costos de transporte para una zona Costa de Oro, que es caro vivir realmente. Y ya aprovecho, hago un pequeño paréntesis. Cuando me censaron el otro día, resulta que en el censo Ciudad de la Costa, que donde yo vivía, no existe como ciudad. Quiero hacer una protesta pública, digamos, que Ciudad de la Costa no está, segunda ciudad del país, no la tienen como ciudad. Tenés que decir... Qué raro porque fue aprobado. Me decían, hemos tenido por lo menos, sí, procedencia, Ciudad de la Costa. Me decía, tiene que decir si es de Solimar, si esos son ciudades. No, esos son barrios. La Ciudad de la Costa se llama Ciudad de la Costa, tan gentilicio el nombre. No, y además fue aprobado en el Parlamento, o sea, de dos ciudades. Sí, pero bueno, estadística y censo no se enteró todavía. Bueno, no nos extraña mucho en nuestro país muchas cosas que pasan. Tú fíjate que, antes de entrar en el tema que nos convoca, me llamó un oyente ayer que él está afiliado por FONASA a ACE. Hay mucha gente que no sabe que ACE es parte de FONASA y paga. Sí. Entonces, aquí se inauguraron unos call centers para uno pedir, agendarse con un médico, que nos pareció muy bien, una tarea muy buena. Pero este amigo me decía que si uno llama el sábado, por ejemplo, el call service no funciona porque funciona de lunes a viernes. Ahora, yo me pregunto, una persona que trabaja 7 horas con una computadora agendando de lunes a viernes, queda muy cansado. Por eso no trabaja ni sábado ni domingo. Es decir, sinceramente, yo creo que debe ser el único país en el mundo que una persona, empleado público, evidentemente, trabaja 7 horas de lunes a viernes. Es decir, 2 días de descanso, cuando lo único que hace es trabajar con una computadora para poner en un formulario tal persona para tal doctor en tal lugar. Nada más que eso es lo que hace. En fin, son cosas que pasan. Dijo Lara. Sí, estamos raros. Iba a decir estamos mal, tampoco estamos tan mal, pero estamos muy raros. Bueno, el tema que nos ocupa hoy en particular es el tema del agua, ¿no? Exacto. Bueno, yo quería precisamente invitarte, Héctor, porque nosotros como medio de comunicación obviamente recibimos muchas interrogantes de nuestros oyentes, mensajes y todo eso, que obviamente muchos no los podemos evacuar nosotros. Pero contigo hemos hecho durante muchos años programas que estaban vinculados al agua. Recuerdo uno que ha tenido una visualidad tremenda, que fue cuando nos metimos con el amigo Juanchi allá en el medio de la Laguna del Cine, que en ese momento se estaba secando también. Hicimos un programa que quedó muy interesante y que muchas veces lo han visto en distintas formas porque se ha reproducido por muchos lugares. El tema del agua. Y bueno, hoy día es un tema fundamental, tremendo. Y la gente se pregunta,
Y esa es la pregunta, ¿qué está pasando con el agua potable? Y nos preguntan a nosotros. Entonces, yo te tiro el centro y empecemos a hablar del tema, ubicando el tema, explicando el tema. Así que bueno, con mucho gusto, Héctor. Te Tú escuchamos. sabes que sí, es cierto. El otro día, hace un tiempo atrás, estaba evaluando, estaba pensando desde el tiempo que hace que yo vengo hablando sobre el manejo de nuestros bienes naturales. Que para empezar, el agua es un bien natural, no un recurso natural. Porque cuando hablamos de recurso natural es porque podemos meterle mano y venderlo y comercializarlo. Ahí está la madre del borrego, digamos, el concepto del recurso, el agua como un recurso y no como un bien. Desde el año 79, 9.000, el siglo pasado, mismo yo hablando de qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, y sabíamos que iban a venir por el agua en algún momento, y vinieron, nos pasaron por arriba, y los orientales nos dejamos robar el agua así delante de nuestros propios ojos. Desgraciadamente, todas las peores previsiones que teníamos se están cumpliendo y esto recién empieza. Este, yo por el tema de la defensa de la naturaleza, incluso yo soy medio orejano, bastante orejano en ese sentido, incursioné y sigo integrando una orgánica de un partido político y pensando que desde adentro se podía hacer alguna modificación y realmente vi que no, la maquinaria te traga y no me ha permitido ni siquiera la posibilidad de hacer presentaciones o hacer una mínima apertura en ese sentido para que la gente se entere o lo que sea. Así, de hecho, y desgraciadamente, yo estoy bastante desilusionado por los cascotazos que he recibido durante años y muy desmotivado, muy desmotivado por la gente, tanto que yo ahora estoy moviéndome prácticamente en lo personal. Desgraciadamente me han de alguna forma doblegado, porque la realidad ha superado con creces lo que yo pensaba que iba a pasar. Haciendo una retrospección de todo de lo que ha pasado, y desgraciadamente voy a empezar por donde creo que hay que empezar. Desde niño yo les comentaba, yo escuchaba que, bueno, que el siglo XX era el siglo del petróleo, que el petróleo era un bien, y las grandes potencias iban por los países que tenían petróleos, desplazaban las comunidades para tomarles el petróleo, y bueno, y vivían, esos países son los que viven la mayor miseria del siglo XX. Antes, en el 18, fue el trabajo, la revolución industrial, y era digamos, el motivo de explotación. Y sabíamos que en el siglo XXI iba a ser el agua, pero yo no pensé que iba a ser tan grave para nosotros. En algún momento alguien decidió, y eso fue a partir de la Segunda Guerra Mundial, que Uruguay iba a ser un país donde íbamos a tener que abastecer de agua dulce o madera, o todo lo que sea derivado de la explotación del agua. Y que los seres humanos que vivíamos en superficie simplemente teníamos que ser desplazados, y los gobernantes iban a tener que allanar con leyes el camino, es decir, preparar las pistas de aterrizaje para esa explotación. Desgraciadamente, en Uruguay no hubieron patriotas, no hubieron gobiernos patriotas, ninguno, que digamos, siendo conscientes de lo que estaba pasando, porque conscientes son, evidentemente, no son tan tontos para no darse cuenta, pero aceptaron a pie en juntillas el mandato de este orden mundial. Una vez que terminó la dictadura, desgraciadamente los gobiernos que vinieron no fueron los patrióticos como esperábamos, y lo primero que se hizo fue permitir que el manejo de los campos, que hasta ese momento tenía que ser una persona física, pudiera administrarlo, pudiera tenerlo, pudiera ser el patrón, el dueño, una persona jurídica. Es decir, legisló para que las sociedades anónimas pudieran manejar un campo. Unos años después, en otro gobierno,
se creó el Plan Forestal. Es decir, grandes capitales internacionales, y estoy hablando del agua en particular porque podríamos hablar de la soja, de todo lo transgénico. Se creó el Plan Forestal. Y entonces, tanto para la soja vale lo mismo. Entonces, grandes capitales extranjeros compraron, a través de sociedades anónimas, compraron grandes extensiones de tierra, mucho más grandes que las que los criollos tenían, y empezaron a plantar con beneficios enormes eucalipto, primero eucalipto y después soja. Un gobierno después, ya en la época también de lo que era la oposición antes, se crearon las PPP, que permitieron todo el manejo de lo público en forma privada y con contratos secretos. Entonces ya teníamos el territorio a manos, un porcentaje mucho más del 50% del territorio nacional a manos de sociedades anónimas, manejado por empresas foráneas a nacionales. Ya teníamos plantado con soja o con eucalipto la mayor parte de esos predios. Y ahora tenemos la posibilidad de que vengan empresas extranjeras multinacionales, potencias, con un país que ya estaba plantado de eucaliptos, para explotarlo. Y nosotros recién en ese momento nos dimos cuenta, incluso lo que lo hicieron debajo de nuestras narices, casi nadie se dio cuenta. En ese momento nos dimos cuenta de que ya teníamos todo el pescado vendido. Teníamos el país lleno de eucaliptos, empresas que ya habían firmado contratos en forma secreta para usar esos eucaliptos, que en realidad, como todos sabemos, la mayor parte de los eucaliptos es agua, el tronco, lo que sea, más del 90%, 95% es agua. Y solamente las papeleras estaban esperando en la gatera simplemente para largar, y largaron con todo. Es decir, todos los gobiernos, entre comillas, democráticos que vinieron después de la dictadura, operaron para beneficio de capitales extranjeros, de potencias extranjeras. Y bueno, y fundamentalmente todo relacionado con el agua. En particular, y voy a hablar de casi todos ellos, bueno, voy a hacer un punto y aparte de que es hablar un poco del agua. Como ustedes saben, yo soy climatólogo, yo ahora estoy retirado, pero soy climatólogo, trabajé durante muchísimos años, toda mi vida activa fue en climatología y manejo fundamentalmente de la precipitación. Por tanto, en cuanto a información de lluvia, digamos, no le dio la derecha a nadie en el país. Desgraciadamente, yo soy jefe del proyecto antártico, jefe del segundo proyecto antártico, y hace un año me invitaron, porque se cumplieron 40 años más o menos de la primera misión, me invitaron a meteorología para hacerme un homenaje, y fui a meteorología después de 20 años de no estar allí, y me llevé una sorpresa increíble. Es decir, la mayor parte de la información que habíamos digitalizado, Uruguay tenía un archivo meteorológico desde el año 1882, más de 100 años de información. La mayor parte de la información que estaba original y respaldo se había perdido. Toda la información en soporte magnético digitalizada se había perdido y solamente quedaban algunos pedazos, algunos parches, digamos, de información. Por tanto, y tiene que ver con lo que estamos hablando, desde el punto de vista, digamos, de manejo del dato, es muy difícil para un climatólogo, para un meteorólogo hoy, saber si la lluvia en Uruguay aumentó, disminuyó, o cómo es la lluvia hoy respecto a 20 o 30 años atrás. Cosa que nosotros lo podíamos hacer. Yo trabajé con más de 100 años de lluvia, repito, más de 100 años de lluvia, y una de las cosas que era evidente, que por efecto de cambio climático, el cambio climático en realidad hay que tomarlo con pinzas, no es tanto como lo dicen, existe, pero no es tanto como lo dicen. Hay mucho factor antropogénico ahí, de modificaciones de los entornos, de todo, después voy a hablar de eso, pero fundamentalmente que lo que quiere decir que desde el punto de vista de la precipitación, de la lluvia en Uruguay, en los últimos 100 años, es decir, desde 1882 hasta ahora estoy hablando de 140 años, se incrementó
la lluvia en Uruguay en 42 litros por metro cuadrado y por año. Es decir, antes llovían más o menos 1.200 milímetros, y hoy llueven 42 o litros, hoy llueven 42 litros más por año. Y llueven más en invierno y en verano que antes. Es decir, antes las estaciones intermedias, primavera y otoño, es donde había más lluvia, en verano y en invierno llovía un poco menos, pero hoy llueve más. Quiere decir que la situación del clima uruguayo no solamente mejora la situación de agua en Uruguay, sino que además vamos a más. En la mayor parte del mundo donde falta agua, que está lloviendo menos, en Uruguay al contrario llueve más que antes. Vale decir que nosotros deberíamos estar no igual que hace 20 o 30 años atrás, deberíamos estar mejor porque tenemos más disponibilidad de agua dulce líquida por efecto de la lluvia, de lo que teníamos antes. Y sin embargo, en esas condiciones, digamos, climáticas, que va a mejora, estamos peor, no tenemos agua dulce. Hemos comprometido todas las fuentes de agua dulce líquidas del país, por efecto de la contaminación, por efecto de la soja, es decir, la soja, todo lo que siembra directa, eucalipto, soja, se ha lavado la tierra, se ha lavado la tierra precisamente porque no hay manejo de la tierra, sino que se pela, perdón, se arrasa con todo lo que hay en superficie, se le agregan, bueno, sobre todo glifosato. Toda esa tierra, además ya no es parada por los montes galería, que son ribereños, sino que los montes galería que están alrededor de los arroyos, digamos, que contenían el agua, ya no están porque las se ha comercializado con la leña de monte. Son miles de kilómetros cúbicos de tierra que a través de los ríos, es decir, no solamente en Uruguay, esto ocurre en toda la región. Paradójicamente, y eso sí que a mí me da un poco de lástima cada vez que pienso en el pobre Artigas, que lo echamos prácticamente, todo lo que eran las provincias unidas del Río de la Plata, sumado a Paraguay, es todo un campo de soja y eucalipto para el extranjero. Es justo en la zona más fértil, una de las zonas más fértiles del mundo, después de Mesopotamia, ha sido destruida precisamente. Y toda esa tierra que por el lavado de la lluvia baja por los ríos, por el Paraná, por el Uruguay, va al fondo del Río de la Plata y la costa marítima uruguaya, fijó la arena del fondo del Río de la Plata, es decir, el fondo del Río de la Plata ya no es arenoso, sino que ya es tierra. Pasamos de tener playas oceánicas prácticamente, como en el Montevideo, a tener playas de río, arenas húmedas, etc. Y perdimos 15 metros de costa, no por efecto de aumento del nivel del mar, sino por efecto de que precisamente el suelo cambió la rugosidad del suelo del Río de la Plata y cambió las olas, y eso impacta sobre la costa, y hemos perdido la costa también. Todo por efecto del mal manejo de tierra. Y con respecto al eucalipto en particular, han sido plantados los eucaliptos. A ver si puedo compartir pantalla. Ahora. Vamos a empezar por esta. Bueno, estos son plantaciones de eucalipto en Uruguay. Como ven, el eucalipto en Uruguay que cubren un territorio de cientos y cientos de hectáreas. De eucalipto han arrasado todo lo que es el piso natural, todo lo que es la flora y fauna del lugar, incluso la cultura del lugar, y generan estos verdaderos desiertos verdes. Mucha gente, realmente uno cuando entra en ese lugar se pierde porque pierde la orientación. Desgraciadamente, voy a dejar de compartirlo, desgraciadamente la universidad, la academia, recomienda la plantación, es decir, el gobierno ha facilitado la plantación de eucaliptos a esa densidad en todos lados, y se han plantado en todo sobre las cuencas hidrográficas, como dije. El eucalipto, mucha gente dice, y es cierto, que consumen 30, 40, 50, 60 litros por día de agua, cada ejemplar. Y en realidad no es importante lo que consumen, porque de hecho consumen en función del peso de la madera del árbol. Pero lo que sí es cierto, que la academia, y así se plantan, y los bancos dan préstamos sobre eso,
plantan más o menos 1000 árboles de eucaliptos por hectárea. Quiere decir que cada árbol cubre una superficie de 10 metros cuadrados. ¿Sí? En Uruguay, como dije, llueven entre 1100 y 1200 litros por metro cuadrado y por año. Ahora llueve un poco más. Cuando uno hace la relación, resulta que el eucalipto consume más que toda el agua de lluvia que cae en esa zona. Quiere decir que el eucalipto absorbe, está plantado de forma que absorba todo el agua disponible para el mayor crecimiento y beneficio de estos capitales privados. Absorbe todo el agua de lluvia, más absorbe todo el agua, toda la humedad que pueda absorber de la atmósfera y alguna escorrentía superficial que venga de las áreas que son, no están plantadas, creando verdaderos desiertos verdes. A ver si lo chico un poco para que se vean en pantalla. Bueno, este mapa es un área más o menos representa el área de la forestación de eucalipto en Uruguay. Y ya es un mapa viejo, esto ya quedó chico. El área ahora, en este momento es mucho mayor. Como se ve con la densidad de la foto anterior, todo lo que es área verde aquí está plantado de eucalipto. Hay una cosa que quería aprovechar para decir. Yo he visto en programas de televisión, prácticamente no miro televisión por un problema de salud mental, no miro televisión abierta en Uruguay, pero hay programas en particular que me interesa verlos cuando hablan del agua y ese tipo de cosas. Y el otro día estaba viendo un programa muy de amplia difusión y uno de los periodistas hablando con gente de un solo Uruguay, que la gente de un solo Uruguay, una de las exigencias que tenía es que los diferentes productores tengan los mismos beneficios que tiene UPM. Y este periodista, que es absolutamente tendencioso, le decía, con respecto al agua, de que las aguas del Santa Lucía no iban para el Río Negro, que no había relación entre el caudal del Río Negro y del río Santa Lucía. Y yo realmente tenía que agarrarme de la silla para no llamarlo y sacar la patada del estudio, porque sí tiene que ver. Acabo de demostrar de que la relación es que UPM empezó a contaminar mucho antes de estar instalada, solamente con la plantación de eucaliptos. Como dije, todo el agua dulce que precipita se la comen los eucaliptos. Es decir, no es por problema de la seca que no tenemos agua dulce en superficie. Es por el eucalipto, por la soja y por la deforestación. Y por los filtros también, es decir, la supraexplotación. Cuando desde Uruguay queremos alimentar al mundo, a todo el mundo, con un terreno limitado como tenemos nosotros, eso es imposible. Lo hacemos en base a perder todos nuestros recursos. Bueno, y ahora quiero hablar de la segunda parte, porque que tiene que ver con esto que estamos hablando, que es por qué razón no está lloviendo. Y no tiene que ver, las dos cosas tienen que ver con esto. Acabo de decir, la falta de agua no es por la seca, pero la seca existe. Así que la falta de lluvia existe. Tenemos un mínimo de lluvia en este momento que nos está afectando. Si hubiera exceso de agua de lluvia sobre inundaciones, seguramente tendríamos agua dulce, pero no es el caso. Y les decía que paradójicamente toda la región, todo lo que era la provincia de Unida del Río de la Plata, es decir, Uruguay, más todo el norte argentino y Paraguay y parte de Brasil, toda esa zona, Naciones Unidas decidió hace muchos años atrás, y los gobiernos aceptaron, con conocimiento, lo hacen de forma absolutamente consciente, que es una zona en la cual vamos a suministrar fundamentalmente agua para el resto del mundo, todas las explotaciones que tienen que ver con el agua. Y nos están robando descaradamente toda esta agua que, entre otras cosas, no la pagan. Y se ha plantado soja, se ha deforestado, se ha barrido con el bosque galería, se ha barrido con todo el piso natural, es decir, nosotros no tenemos muchos bosques, pero sí tenemos vegetación de pradera, árboles bajos, es decir, todo verde, flora y fauna además asociada a ese tipo de vegetación, a ese tipo de arroyos, a ese tipo de cauces, a la vegetación
costera, digamos, a los arroyos. Todo eso se ha barrido para plantar soja, que lo que se hace es deforestar enormes cantidades de tierra, dejar la tierra pelada, y ahí se le meten bastante glifosato para matar todo, porque las plantas que vienen, las plantas que plantan, inclusive algunos eucaliptos, son eh, bueno, me está dando todo. Son modificaciones genéticas que toleran el glifosato. Ninguna otra especie prácticamente lo hace. Y eso hace que se ha modificado. Lo primero que se modifica es lo que se conoce como el albedo. El albedo es la relación entre la energía que llega del sol a la superficie, al piso, digamos, al suelo, y la que se refleja a la atmósfera. Es parte del balance termodinámico, de la relación entre la energía que llega a la Tierra, la que calienta la Tierra calienta la atmósfera, y la energía que se vuelca al espacio. Todo ese ciclo, digamos, que es parte del ciclo hidrológico y también es un ciclo termodinámico, todo ese balance, digamos, que era perfecto de la naturaleza, en ese aspecto se adecuó durante millones de años a ese ciclo, fue modificado radicalmente por el desastre que han hecho con la siembra directa. Entonces, lo primero que se hace es la modificación del entorno, del piso, digamos, haciendo lo que barrer el piso. Eso hace que, para empezar, todo lo que es fauna, todo lo que son animales, pájaros, incluso la cultura, las familias rurales, todo lo que es la vida animal conocida, incluyendo la vida del ser humano, eso fue barrido de esa zona. Se crean verdaderos desiertos verdes. Y eso después se planta de soja, o se planta de eucalipto, o se hacen feedlot, y sobre todo precisamente el ganado y la carne vacuna, e incluso los caballos también, en base a hiperfertilizar, atrofian totalmente todo el agua superficial, se produce. Y el otro efecto que genera este tipo de desmonte enorme es que, aunque parezca paradójico, el piso destruido de la forma que lo han hecho, se pierde todo el horizonte A, digamos que es el más fértil, queda desprotegido de la vegetación digamos, que protegía el agua del subsuelo, y entonces hay disponibilidad de agua en superficie suficiente, o más que antes, digamos, para que por efecto de un problema físico que se llama de calor latente, haya más energía de la disponible. El agua, la atmósfera, digamos, tiene un componente altísimo, de la tercera parte más o menos de lo que nosotros vemos en el aire es vapor de agua, que no lo vemos. No lo vemos. Cuando precipita, lo que precipita no es el agua de las nubes. Las nubes tienen muy poca agua. Lo que precipita es el agua que está en forma de presión de vapor, en forma de vapor de agua, invisible a la atmósfera, a la vista, es lo que precipita. Cada vez que el agua pasa del estado líquido al estado sólido, es decir, de agua a hielo o de agua a vapor, libera o absorbe cantidades enormes de energía, Eso se denomina calor latente, ¿sí? Cuando hay mucha disponibilidad de agua, y ustedes se fijan que todos los tornados, los ciclones, las turbonadas, siempre son costeras. En el mundo siempre son costeras. Para que haya una turbonada, para que haya un huracán, para que haya un ciclón, para que haya un tifón, es necesario mucha agua, porque la atmósfera que pasa sobre el agua, que está en estado, en forma ciclónica en el hemisferio sur y anticiclónica en el norte, al tocar la superficie, pulveriza el agua y la cambia de estado, y eso retroalimenta el sistema, que cada vez es mayor, tiene mayor energía y genera mayor tornado, mayor tifón, y a la medida que entran a la costa, como pierden el agua, empiezan a decaerse. Por eso todos los efectos de los huracanes, en todas partes del mundo, todos los efectos de los huracanes se van cargando y retroalimentando y aumentando cuando llega el agua, cuando entra en superficie, genera el desastre costero e inmediatamente se desintegra, o generalmente por efecto de Coriolis, hace una vuelta y vuelve hasta el agua para retroalimentarse. Bueno,
Esa retroalimentación que nosotros no teníamos porque el piso estaba vegetado, eso ya no lo tenemos. Entonces se genera una especie de efecto chimenea al norte argentino, es decir, por efecto, como digo, por efecto de la deforestación, por el exceso de agua, que hace que todos los sistemas, todos los sistemas de masa de aire, todas las masas de aire que normalmente vienen o con circulación anticiclónica desde Brasil y pasan por el norte argentino, eh, frentes cálidos, o los frentes fríos que hacen una circulación ciclónica, es decir, en el sentido de las agujas del reloj, y que pasan también por el norte argentino, son bloqueados por esta especie de efecto chimenea, que es una zona, es un bloqueo termodinámico que se genera al norte argentino. Tómese un matecito, Héctor Fontana. Sí. Tómese un matecito. Mientras tanto, le decimos a los amigos que nos están viendo a través de Salinas Televisión y escuchándonos a través de FM Señales 88.9 y de Radio Maringue Online. Estamos con Héctor Fontana, climatólogo y meteorólogo. Nos está dando una clase realmente, pero qué importante. Estas cosas, por lo general, yo diría, prácticamente no se escuchan en los medios de comunicación. Podrá haber alguna excepción que yo no la conozco, pero de esto nadie le habla. Y después vamos a recalcar digamos, cuando redondee toda esta información que nos está dando Héctor, vamos a recalcar en algunos puntos que quiero que especialmente se queden marcados para ustedes. Te seguimos escuchando, Héctor. Bueno, estoy con una secuela de una gripe, esta gripe que está dando vuelta por el Uruguay, extrañísima además. Le decía que tanto los frentes cálidos o los frentes fríos que tienen circulación contraria, digamos, pero siempre pasan por el norte argentino, siempre la circulación que llega a Uruguay, las masas de aire siempre entran normalmente por el suroeste, perdón. Son frenadas y bloqueadas por este efecto chimenea, por esta zona, digamos, de tapón termodinámico al norte argentino, que hace que las masas de aire que llegaban antes y que precipitaban, o se desvían al norte o se desvían al sur. Es una especie de efecto niño o niña que pasa en el Pacífico, pero a nivel continental. Esto es absolutamente nuevo, y no existía antes. Como repito, la Dirección de Meteorología de Uruguay no tiene información, perdió parte de la información digital, la tiene en papel, sí, pero no en forma digital. Y porque no se hace climatología sinóptica, que es cuando ven este tipo de cosas, cuando se expresan blanco sobre negro, no se tienen en cuenta. No se tienen en cuenta. Como anécdota, digamos, ¿se acuerdan del temporal, aquel ciclón que arrasó Dolores? Hace unos años atrás, que la arrasó prácticamente. 11 días antes, si ustedes lo ven, si ustedes fijan en mi página de Facebook, yo estoy alertando de que la cantidad de energía disponible en la región, el centro del norte argentino, es suficiente como para que hubiera un ciclón en la zona. No puedo precisar exactamente dónde iba a ser, pero se sabía, incluso algunos climatólogos colegas argentinos también lo estaban dando, se sabía que en el entorno del río, de la desembocadura del río Uruguay, río Paraná, iba a haber un evento de este tipo, 11 días antes. En Uruguay los meteorólogos ni se enteraron. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los meteorólogos utilizan información mundial, hay 5 centros mundiales que hacen pronóstico a mediano y corto plazo, pronóstico de tiempo, digamos, para todo el mundo en forma global y hemisférica, basado fundamentalmente en la estadística. Esta modificación antropogénica de la soja, como tiene pocos años de haberse producido, repito, por efecto de la deforestación, no es considerado en los pronósticos del tiempo. Entonces, es causa no solamente de que no nos lleguen las masas de aire húmedas, digamos, y con turbulencia y con la cantidad de núcleos de condensación, etcétera, que hace falta para que se produzca la lluvia, sino que además
altera el pronóstico del tiempo porque es un fenómeno nuevo que no está considerado en los modelos regionales para la predicción del tiempo. Es decir, nos afecta por varios lados. Pero repito, y eso es una cosa que yo no lo he escuchado en ningún lado, hay algún climatólogo argentino también que lo ha dicho, pero prácticamente desconocido como lo soy yo en Uruguay, que dicen, y yo afirmo, y aparte, si tuviera información yo lo podía demostrar analíticamente. Yo en este momento no dispongo de la computadora, la información ni la computadora suficiente, y tampoco voy a hacer un estudio de años para que después me lo encajonen. Pero yo les aseguro de que hay un bloqueo termodinámico al norte del centro de Argentina, digo, al norte de Argentina, que bloquea, que está afectando muy sensiblemente las corrientes de aire que afectan a Uruguay y que son producto precisamente de que no precipite. O, de acuerdo al evento niño o niña, o depende digamos, la presión que pueda generar una masa de aire, genera que nuestro clima, y eso ha pasado en los últimos años, ha dejado de tener valores medios. Pasamos de eventos superhabitarios de lluvia, es decir, no tenemos ahora viento, tenemos huracanes, no tenemos lluvia, tenemos inundaciones. Es decir, nuestro clima, que es un valor medio, digamos, de los parámetros meteorológicos, antes era un valor, tanto la lluvia como el viento, como las temperaturas eran valores medios, ahora son valores extremos. Alcanzamos el medio precisamente haciendo la media en una seca extrema y un periodo de inundaciones. Quiere decir que de no modificar, si no se está modificando, vamos a tener eventos extremos climáticos. Podríamos pasar perfectamente de un sistema de seca a un sistema de inundaciones extremas como en el año 59, digamos. Y desgraciadamente, hasta ahí nos han llevado la globalización y los malos patriotas que, sabiendo que esto ocurre así, porque ellos lo saben, han dejado hacer. Víctor, hablando de estos temas que han sido muy puntuales, este último dato del bloqueo que está al norte de la República Argentina es muy interesante y muy bueno recalcarlo. Pero viendo todo este panorama que tú nos brindás y viendo que hay realidades que son a veces imposibles de modificar, yo apelaría ya en los minutos más finales a ver cómo podíamos revertir o de qué manera podíamos revertir algunas situaciones para mejorar esto que parece ya catastrófico, ¿no? Y que poco se habla. ¿Qué se podría hacer? Evidentemente, los montes de eucalipto ya están instalados. Y crecen. Y crecen. Y crecen en tierra, digamos, en superficie, van increciendo. La soja lo vimos claramente acá en nuestra zona, no necesitamos... En Laguna del Cisne. La Laguna del Cisne, lo vimos. Y vimos cómo se fue secando la Laguna del Cisne. Es más, en el video nos metimos dentro de la Laguna del Cisne seca, con aquel hombre vecino que nos iba mostrando las realidades. Entonces, la pregunta es, ¿y tendremos que solucionar con estos aspectos que se están marcando, extraer agua del río de la Plata? ¿No hay posibilidades y esta pregunta te la hago porque es la pregunta que me han hecho permanentemente los oyentes, ¿no hay posibilidades de extraer agua del acuífero guaraní, que tanto se habló que era el oro blanco? Claro, por supuesto que posibilidad el acuífero guaraní, que tiene la mayor parte de la carga en el territorio brasilero. Yo recuerdo, desgraciadamente, una de las últimas peleas que tuve con Larrañaga antes que falleciera. En aquel momento se estaba haciendo en tambores, se está haciendo una perforación diciendo que estaban buscando gases de esquisto. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerda que se hicieron unas perforaciones intentando conseguir petróleo que estuviera, es decir, bolsas de petróleo que tuvieran bolsones al interior de la roca? Y se hicieron varias perforaciones en el acuífero
que perforaron el acuífero guaraní, lo perforaron, lo pasaron de lado a lado, contaminando, ¿no? Para encontrar si había petróleo. Y yo me acuerdo que yo, en una reunión que tuve, yo le decía, no, no, pero escúchame, vos fuiste intendente de la zona. Esta gente no está buscando petróleo, es ilógico, te están evaluando la disponibilidad, la calidad, disponibilidad y el recurso agua que tenés en el subsuelo. Resulta que ahora sabemos que sí. Resulta que ahora sabemos que sí. Yo me temo, como Uruguay comprometió todo, en este momento todo el agua del Río Negro, todo el caudal del Río Negro es de UPM. Uruguay, por un contrato secreto, ha cedido un volumen de agua enorme del Río Negro a UPM, para manejo de UPM. Cuando el agua del Río Negro supera ese valor, que es enorme, entonces usted puede manejar el agua restante en forma digamos, nacional. Mientras el agua no lo supere o no supere ese valor, todo el agua de UPM, incluso UTE, que es el organismo nacional, para abrir o cerrar la represa tiene que pedirle permiso a UPM. Ahora, cuando el agua es menos del agua que necesita UPM, porque aparte, digo, pues hay que tener en cuenta, aparte de los millones y millones de litros de metros cúbicos que se chupan los eucaliptos en el piso, aparte de eso que ya dije, chupan toda el agua de lluvia y un poquito más. Aparte, las plantas de UPM contaminan el agua del Río Negro. Es decir, es mucho más que el agua de lluvia lo que se come en las papeleras. Es mucho más que el río de lluvia. Que el agua de la lluvia, digamos. Es mucha más. Se están chupando, digamos, el 80% del agua disponible líquida de nuestro territorio. Si el agua del Río Negro, como decía, no alcanza, ellos tienen posibilidades, yo me lo imagino, de absorber agua del subsuelo. Por tanto, esas perforaciones. Entonces, yo no sé si no hay una inhibición para que Uruguay pueda tomar agua del acuífero guaraní sin la autorización de estas potencias nacionales. Un poco como el tema del tren. Yo he escuchado a algunos diputados, a algunos senadores, hablando del tren y esto y el otro. El tren es de UPM. Hablando que va a haber un tren acá, que va a haber un tren allá, que no sé qué, que van a usar el tren para venir de Canelones, el tren de UPM, ¿no? El tren es de UPM. Es decir, y el agua no será también de UPM, todo el agua de UPM. Yo no lo sé. Lo que pasa es que si, el agua, Uruguay como país, uno de los países más ricos del mundo, evidentemente el despilfarro que hacemos y todavía no estamos vivos, así que Uruguay es un país extremadamente rico. Yo no sé hasta qué punto necesitaríamos el Río de la Plata o necesitaríamos el acuífero guaraní. Si hubiera conciencia patriótica, solamente con regular la soja, regular los eucaliptos, regular el uso del suelo, la tierra, la naturaleza, en pocos años reajustaría y podríamos empezar a utilizar nuevamente las fuentes superficiales de agua dulce, las naturales, y en abundancia que las tenemos. El problema es que aparentemente no hay voluntad de hacerlo. Entonces, de alguna forma vamos a tener que usar otros recursos. Lo cierto es que el agua del Río de la Plata, con toda la contaminación que viene de Argentina, Buenos Aires en particular, la depuración de esa agua es bastante jorobada. Hace unos días también estaba viendo por canal abierto también, hablando de las maravillas de Israel que había hecho depurando el agua del océano, el agua salada disponible en la zona, no me acuerdo si del Mediterráneo o de Mar Rojo, chupar agua así, como una maravilla que lo pueden hacer, pero es que ellos no tienen agua dulce, superficial, ellos son un desierto. Israel está en una zona desértica. Y así que, perfecto, el único recurso que tiene es el agua de mar. Nosotros acá no precisamos usar el Río de la Plata. Porque además, para usar el Río de la Plata, hay que hacer un embalse ahí en San José, con millones de metros cúbicos de agua salada que se chuparían, se embalsarían ahí. Y eso haría que todo el agua superficial, dulce, del Raigón prácticamente, que está en la zona de San José,
por efecto de capilaridad y presión del agua salada, se contaminaría con sal también. Es decir, no solamente, es decir, agua dulce en las canillas capaz que tenemos, pero liquidaríamos también el agua del Raigón. Nos inhibiría el hecho que pueda usar el agua del Raigón para, para uso de la población. Yo la veo muy difícil porque yo no veo a nadie que quiera echar marcha atrás ni poner el freno. Hubo algún interés de parte del partido Cabildo Abierto, de limitar la forestación, Ovenir Sartú está haciendo una campaña para que se prohíban los contratos secretos, las firmas secretas, pero la gente viene a un partido de fútbol y van millones de personas. Hacen una marcha por tonterías y van millones de personas. Pero estamos tomando, nos dejaron sin agua y la gente no se revela. Desgraciadamente la gente vive obnubilada y estupidizada con cantidad de cosas y no nos estamos preocupando por lo que realmente es importante. Yo desgraciadamente lo que veo es que vamos a peor. Y hoy estamos peor que ayer y estamos mejor que lo que va a ser mañana. Yo hace años que vengo diciendo, de hecho, yo tengo una pequeña chacrita ahí en Canelones, tengo 2 perforaciones de agua. Aparentemente tienen azufre, demás. Y tengo ganas de hacer en Montevideo, donde vivo, hacer una perforación para extraer agua del subsuelo, que evidentemente podría estar contaminado con colibacilos, contaminación de tipo humano por el saneamiento, pero eso alcanzaría con hervirla o hacer una depuración básica, digamos, y tener agua potable. Y la otra opción que tenemos, los uruguayos, los orientales, desgraciadamente yo lo veo como un problema de supervivencia, es volver al aljibe, es volver al aljibe. Como dije, Uruguay llueven 1.200 milímetros, acá en Montevideo, 1.200 milímetros de agua dulce por metro cuadrado y por año. Quiere decir que en una planchada que pudiéramos, digamos que tengamos 100 metros cuadrados, 100 por 1000 te da 100 por 1000 te da 5 ceros, es decir, 100.000 metros, 100.000 litros, 100.000 litros de agua líquida por año podrías extraer ponerle que tengas una pérdida, la mitad, 50.000 litros de agua por año podrías sacar teniendo un aljibe, ¿sí? Sí, Por supuesto, te cuento algo. En la casa de mis abuelos siempre estaba el aljibe. Yo recuerdo, inclusive tenían un mecanismo que recolectaban todo el agua y con una palanca o algo que estaba así, desviaban el agua cuando se llenaba el aljibe. Una especie de cuchara se utilizaba porque además la primera agua para lavar los techos que eran de zinc, la primera agua se dejaba escurrir por la mugre, Claro, para no saturar el pozo. claro. Después se juntaba. Si vos podés aprovechar poner el 50% del agua de lluvia y da y sobra para el consumo humano, el agua de lluvia. Por supuesto que el agua de lluvia sola, bueno, es agua destilada, tiene algunos contaminantes, pero son menores. El agua de lluvia solamente no la puedes tomar, es como tomar agua de un glaciar, porque vos precisas minerales, precisas sales, precisas esto. Deberías complementarlo con alguna otra cosa. Pero habría que, desgraciadamente, como sistema de supervivencia, y lo digo desgraciadamente, acostumbrados como tú y yo estábamos a que tomamos agua de la canilla. Hoy tenemos, desgraciadamente, como la cosa va a ir a peor, yo lo veo como una posible solución el hecho de utilizar el agua de lluvia. A modo de ejemplo, yo tengo unos tampuchos de 200 litros de plástico, y en Montevideo, y estoy en uno de las bajadas de pluviales del techo, la corté, y voy a hacer un desvío para tener por lo menos 1.000 litros de agua de lluvia, para disponibilidad para tomar mate, digamos, para tomar mate. Si vos te fijás, yo pago cada termito de esto, te sale 17 pesos de agua embotellada.
Vos, exacto. tenés, vos podés tener 1.000 litros de agua de lluvia con una inversión bajísima. 1.000 litros de agua de lluvia por mes podrías perfectamente tener, por mes, perfectamente tener con una inversión básica, y son 17.000 pesos ¿Qué que te vos te parece? podrías ahorrar por mes. Si vos le pasás a plata, el negocio es redondito. Es simplemente, ahora, obligado prácticamente, obligados, te hacen salir a bailar obligado. Este, yo lo veo como posible solución. Porque, repito, incluso todo el problema que dije de bloqueo termodinámico del centro argentino no depende de Uruguay, aunque Uruguay reviera la política de eucalipto y soja, feedlot y todo lo que es siembra directa y superexplotación del suelo, si lo reviera, mejoraríamos el caudal de nuestros ríos el nivel de contaminación de nuestros ríos. Pero el bloqueo seguiría, porque el peso que tiene Uruguay frente a la región es bajísimo. El bloqueo seguiría. Vamos en los minutos finales con algunos titulares que dejó todo esto. Pregunta, ¿hay sequía? ¿Por la sequía es que no hay agua potable? No, no. Yo adhiero a los carteles que dicen no es sequía, sino que es saqueo. El agua superficial que hemos perdido es por la plantación de los eucaliptos, la soja y todo lo que es siembra directa. El Uruguay tiene capacidad de campo en nuestros suelos, con el agua que ha caído, como para poder alimentar. La diferencia es que la plantación de eucaliptos en las cuencas hidrográficas se chupan más de toda el agua precipitable. Es decir, absorben más es decir, más que el 100% del agua. Deben poder chuparse, tomar 110, 120% del agua de lluvia. Se chupa E- el agua de lluvia más el agua de la atmósfera, es decir, todo lo que es rocío, todo lo que es y escorrentía superficial. Esta es la razón por la cual el río Santa Lucía no tiene agua, porque en Sí, gran parte del río Santa Lucía no hay plantaciones grandes de eucaliptos. sí, sí que las hay. Toda la zona de recarga del río Santa Lucía está cargado de eucaliptos. Está cargado de eucaliptos. Pero además soja y fitos. Es decir, la deforestación de los márgenes del arroyo, toda la comercialización del monte nativo, la superexplotación por efecto de soja, por efecto de la superexplotación de ganadera, más los eucaliptos, hacen que se chupe el agua de lluvia, pero el resto del agua esté contaminada. Entonces, como el río además ha perdido el río Santa Lucía además ha perdido el fondo arenoso, ya es más barroso por efecto del deslave del agua, hace que el agua de lluvia baje, cuando llueve el río baja rápidamente, hace una escorrentía rapidísima hacia el río de la Plata y mantiene poca agua en su caudal. Es decir, llueve el río ahora que ya no tiene monte nativo ribereño y el piso además es mucho más liso, digamos, por efecto de la tierra, el agua baja mucho más rápido y entonces pasamos de tener agua a no tener agua en pocas horas. A diferencia de antes que el agua, lo que se llama laminación, el monte nativo amortiguaba la bajada del agua, los campos administraban, es decir, chupaban parte del agua y la iban bajando en forma eh, mucho más, digamos, amortiguada, y eso lo hemos perdido. Otra Este, pregunta que nos hacen los amigos oyentes a veces, ¿no? Perdón, Mario, y por eso repito, por eso los arroyos como el Solís, el Pando, el Solís Grande, mantienen agua y el río Santa Lucía no la tiene, porque la forestación no ha llegado todavía en el volumen que ha llegado a esos arroyos que desembocan en Costa de Oro, como al Santa Lucía, que toda la zona de La Valleja ha sido fuente de recarga del Santa Lucía, ha sido forestada con eucalipto. Y esos arroyos no se podrían potabilizar esa agua para distribuir por lo menos a la región ahí, a la zona. Bueno, todo es posible, el agua siempre, pero el problema es que los costos son enormes. Y no se olviden que están todos esos arroyos comprometidos con los mega basurales que están
Los Claro, mega basurales que están instalados es verdad, exacto. Tenemos en tu cuenca. y En tu nos cuenca. pregunta, una última pregunta, porque ya se nos queda poco tiempo. La gente nos pregunta, dice, pero ¿por qué en Rivera, en Artigas, en otros lugares no tienen problemas con el agua potable y acá en la zona de la costa, es la zona metropolitana es que tenemos este problema? Por efecto, a ver si permitime. No, no puedo hacerlo. El mapa si ven el mapa que yo puse en la primera, ahora no puedo compartir la pantalla. Si ven el mapa que yo presenté del área de forestadas, van a ver que hay zonas que el porcentaje de forestación es bajo. Entonces, esas zonas todavía no ha llegado la forestación, el impacto de la forestación no ha sido suficiente. No ha sido suficiente como para inhibir la cantidad de agua. Pero aparte, la demanda en esa zona para uso, digamos, de la gente es mucho más baja que la de Montevideo, ¿no? Montevideo y el área Claro. metropolitana Una última pregunta, que ya no queda poquito tiempo. sí. ¿Por qué en Buenos Aires, con los millones de habitantes que tienen, no tienen problema, por lo menos no lo dicen ellos, de sequía y problemas con el agua? Bueno, eso es una buena pregunta. Para empezar, el bloqueo es el norte argentino. Tienen todo las tres cuartas partes de su territorio sin bloqueo, sin bloqueo. Ellos tienen todos los climas del país. Yo no sé exactamente dónde toma el agua Buenos Aires y geológico. Yo creo que es agua de deshielo, además. Que bueno, que es una fuente razonable de agua. Además, todos los años con el deshielo tienen volúmenes de agua suficientes. No sé dónde toman el agua Buenos Aires, pero evidentemente el norte argentino sí que está igual que nosotros. Todo lo que eran las Provincias Unidas están igual que nosotros. Bueno, Pero Héctor, tienen espacio de suficiente. Ellos son mucho más grandes. Y aparte, porcentualmente, desgraciadamente, porcentualmente Uruguay ha comprometido mucho más su territorio. Uruguay tenemos el 60%, el 65%. Recuerdo que en la época con el presidente Mujica entregó la mitad del territorio nacional. Como hizo el lío cuando corrió Artigas, le entregó la mitad a los lusitanos. Mujica hizo lo mismo. Hemos perdido más de la mitad, mucho más de la mitad. Argentina no tiene comprometida la mitad del territorio, no sé cuánto, pero mucho menos. bueno, Héctor, realmente muy interesante todo. No va a ser esta la última ocasión, tal vez quincenalmente o mensualmente vamos a hacer algunos informes de este tipo sobre el agua y sobre otros temas que son de interés de este tipo, que son los que habitualmente no se comentan, no se publicitan, no se estudian en los medios de comunicación. Yo te agradezco profundamente, Héctor, porque esta es la realidad que estamos viviendo. Un placer, un placer. Desde Montevideo, un muy desilusionado Héctor Fontana. La verdad que tanto cascotazo he recibido desde hace 40 años que estoy bastante dolido. Tal vez le presenté un programa demasiado negro, pero es como yo lo veo ahora. Y bueno, capaz que la verdad está un poco está en el medio de lo que dijimos, pero en realidad hasta ahora no me he equivocado nunca. Desgraciadamente, para bien o para mal, no me he equivocado nunca cuando hice predicciones. La verdad siempre Este, aparece, la verdad siempre aparece. Tal vez llega, es como la justicia, llega un poco tarde, pero siempre aparece. sí, ojalá que los uruguayos despierten, porque si nosotros exigimos agua, el agua la tenemos. A UPM que debe decir, señores, se acabó el recreo, como dicen por ahí. Bueno, muchísimas gracias, Héctor Fontana, y gracias a ustedes, amigos oyentes y televidentes. Seguiremos con estos informes en nuestro programa Realidades. Hasta entonces, Héctor, saludos. Un placer desde Montevideo de la Orden. Chao.